Estaban despiertos, pese a todo. Un gusto participar de las jornadas y he participado en el día de ayer de distintas charlas y la verdad que estoy sensibilizado con la temática y con las cuestiones que plantean, asustado por algunas, pero también veo que hay, desde ya este es un evento que busca las soluciones, ¿no es cierto? Si bien hay una situación que parece crítica, hay también aspectos esperanzadores. En el sector público la situación es similar. Para un poquito plantear mi jornada, digo, ¿quiénes asistirán a la jornada de responsabilidad social? ¿Quién es el perfil de quien viene? ¿Y qué hablar? Buscaba dentro del sector público cuál era la temática que le podía plantear. Y bueno, no habiendo encontrado ninguna, vamos a hablar algún tema que... El tiempo. No, hay muchas cosas que si bien no tienen el nombre de la responsabilidad social, sí se referencian o alimentarían quizás la posibilidad de medir y de mostrar aspectos vinculados a ella, por lo tanto pretendo presentarles esa temática partiendo del concepto, de algunas normas que hay en el sector público para brindar información, y en particular con el aspecto que más me compete, que es el del control. Yo trabajo en el Tribunal de Cuentas de la provincia y hay algunas acciones vinculadas que me gustaría mostrar, incipientes acciones. Vamos entonces, a ver si apuntamos bien. Ahí está. Dentro de la temática de las jornadas, y habiendo participado, como les comentaba, de las distintas charlas, el sector público está presente en todos. O sea que en un primer momento, cuando como profesor también me metí con la temática a ver de qué se trataba, en un primer momento la deseché. Dije, bueno, no, la responsabilidad social es empresaria. En el sector público todo es responsabilidad social. Falaz argumento, pero por la importancia que hay que darle al tema, pero habiendo visto todas las presentaciones, en todas fue mencionado el Estado, en todas. Entonces la persona Estado, y el sector público en particular, tiene que ver con todas esas temáticas, desde ya a partir de la organización estatal, la participación en organismos internacionales, la regulación que sobre diferentes formas, o por ahí también el propio Consejo Profesional es un organismo paraestatal, surge a partir de una ley, o sea que estas acciones también refieren a esa calidad del sector público en donde hay distintas características. A nivel conceptual, de lo que sería la responsabilidad social y definiciones que semánticamente se analizaron en charlas previas, la cuestión de responsabilidad, la obligación de responder, dar cuentas, es un concepto que en el sector público mucho más presente. Social, digamos, inherente a las acciones de la gente que vive en sociedad, también el Estado tiene su origen y su fin en esa sociedad. En cuanto a la figura de quién es el responsable de dar cuentas, en este caso a diferencia de una empresa, vamos a ver un ejercicio cuál es el sentido de la responsabilidad social y de los objetivos de una empresa con respecto a los objetivos del Estado. Acá es donde encontramos aspectos que son críticos. Porque pareciera ser que cuando se habla de sociedad, se habla de todos, pero cuando se habla de responsabilidad social, ¿quién es? A veces se habla de todos, pero a la vez de nadie. El individuo como parte de una sociedad, en un Estado organizado, jurídicamente organizado, con formas de gobierno propias, con canales de representación, pareciera ser que eso no está tan aceitado. El mecanismo y la palabra que democracia, el poder del pueblo, pareciera estar atravesando alguna situación crítica porque esos canales, supuestamente nosotros tenemos el gobierno de la cosa, no están siendo fluidos, no estamos siendo bien representados y hay una crítica muy grande con respecto al rol del Estado y pareciera ser aspectos vinculados a la corrupción y el fraude que se encontraran potenciados en este esquema. Nosotros tenemos representantes,
Es ahí también donde hay que trabajar. La profesión está teniendo, por ejemplo, legisladores, contadores que anteriormente no existían. Por ejemplo, para conseguir una ley de responsabilidad social, es ahí donde hay que trabajar. ¿Estamos bien representados? Me contaba el presidente de la Federación Argentina que para poder participar en la defensa de la discusión de la sindicatura a cargo de los contadores ha tenido que entrar como asesor de un diputado porque formalmente no lo dejaron participar como Federación Argentina. Estamos en un momento crítico de representatividad. Ahí hay una crisis importante, incluso como ciudadanos, no solo como profesionales. ¿Cómo participamos de los proyectos de ley? ¿Cómo participamos de la formación de políticas públicas? Y ahí me parece que hay un aspecto originario de esta responsabilidad social. Fíjense que tal es así, que encontramos antecedentes en la propia Declaración de los Derechos del Hombre, en el origen del Estado moderno, 1789. Si prestan atención a estas transcripciones de esa declaración, vemos que hay una mención a la rendición de cuentas, al derecho del ciudadano de informarse, de saber qué hicieron. Es una cuestión básica. Sin embargo, el panorama es áspero en esa situación. Como conceptualización de la responsabilidad social, yo hacía mención al comienzo de responsabilidad social empresaria, cuestión que hoy, ya hoy ustedes lo saben mejor que yo, está mejorado, evolucionado, pero encontramos una definición que partiendo de ahí nos permite por contraposición ver la cuestión del Estado. La responsabilidad social empresaria habla del compromiso voluntario de las empresas para el desarrollo de la sociedad y la preservación del ambiente y el comportamiento responsable con los grupos de interés. Si nosotros lo llevamos eso al Estado, el compromiso con el desarrollo de la sociedad y la preservación del ambiente, en general, su leitmotiv, su naturaleza, su esencia, y mucho más de las personas que interactúan, que son todas. Nosotros acá somos ciudadanos, contribuyentes, usuarios del servicio, dueños de la persona-Estado, participando en esa situación crítica democrática de las decisiones que se toman a través de nuestros representantes. Esa característica también hace más complejo el análisis de la responsabilidad social en el sector. A partir del concepto en el Estado, vemos que el bien común pareciera ser el objetivo que tiene este Estado, y es un objetivo tan amplio que ¿cuándo lo vamos a alcanzar? ¿Cómo lo podemos medir? Ahí hay una cuestión crítica también. Las políticas públicas, política en el sentido positivo de la palabra, ¿no?, son transversales. Si yo le pusiera un tema en los jóvenes al margen del empleo que delinquen y tienen problemas económicos, familiares, la solución de eso no es te encargás vos, el Ministerio de Trabajo, o vos, seguridad, encarcelando, sino que hay un problema de educación, un problema de acción social, todas áreas del Estado que son compartimentos divididos, que muchas veces operan como compartimentos estancos sin tener en cuenta las interacciones, entonces se hace más compleja la decisión en el sector público. Mucho más esa temática y los problemas que son tan vinculados a la responsabilidad social son el medio ambiente, las condiciones de trabajo, aspectos muy sensibles, tal cual se viene demostrando en estas charlas. Y finalmente, y como principio de todo, el sector público con esta característica de representatividad, el tema de la responsabilidad tiene una definición propia. Ayer se habló de accountability, la palabra que no tenía una traducción literal al español para demostrar de qué estaba hablando. Hay algunos que la han ensayado, esa palabra sería responsabilidad, o sea, la obligación de dar cuentas, de responder, la obligación no la obligación legal, sino moral de cualquiera que desarrolla la actividad de funcionario público, de dar cuentas de lo que hace. Y a través de mecanismos de información en donde la contabilidad, hablamos de rendición de cuentas, tiene la misma raíz semántica, tiene mucho que ver y la profesión contable tiene un liderazgo en la materia. Así, miren ustedes, si yo les preguntara el presupuesto, un ejercicio que hago con todos los alumnos que vienen a Contabilidad Pública en tercer año de la facultad, ya avanzados, ciudadanos calificados los llamo,
les pregunto cuál es el presupuesto en términos financieros de cualquier sector. ¿De qué hablamos? ¿De cuánto hablamos? Ahí yo he mencionado los números del presupuesto original de la jurisdicción en donde estamos parados. Municipalidad de General Pueyrredón, Provincia de Buenos Aires, República Argentina, Nación Argentina. La cantidad de plata, cuando tienen que leer el número de la República Argentina, dudan. ¿No saben? Empiezan 2.000 millones, serían 2 billones, no se sabe, hasta no conocen el número. Y acá estamos hablando de recursos originales, corrientes y de capital, ni hablamos del endeudamiento y el pago de la deuda que duplican en valor a esto. O sea, la materialidad que tiene sobre lo que tienen que dar cuentas en términos de plata ya es significativo de por sí, ¿no es cierto? Así tenemos que esa rendición de cuentas del sector público, que hay grandes autores, yo los invito a leer lo que Guillermo O'Donnell es un gran autor argentino que ha definido aspectos de la accountability, habla de la accountability horizontal, vertical, social, diagonal, y han encontrado un montón de aspectos que para lo que es el control son definiciones básicas. Encontramos que hay una rendición de cuentas vertical en donde el ciudadano a través de su voto fundamentalmente decide después, ¿no? ¿Cuál es esa rendición? Y en base a esa rendición responde. Hay una rendición horizontal a través de las instituciones, de las agencias, los organismos de control, por ejemplo, en donde hay tantos organismos de control que se habla, algún autor ha hablado de que hay tantos organismos de control que hay algo peor que la falta de control, que es la ficción del control. Pareciera que está todo tan controlado que no se controla nada. De hecho, aspectos ambientales, muy pocos. Hay, a partir de eso, conceptos novedosos, como la cuestión de la gobernanza, en donde se habla de una cooperación, que la culpa no es solamente del Estado, el Estado somos todos. El rol que ocupe el ciudadano en esta situación crítica y en las soluciones al respecto es clave, es vital. La forma de participar es el principio de la solución. Entonces vamos a ver algunos aspectos que, si bien encontramos que no hay nada en particular, o hay muy poco, de responsabilidad social, de memoria de sustentabilidad, sí encontramos que hay cosas que están escritas, deber ser, que se debe cumplir en el Estado, y si se cumpliera tendríamos mucho de la información que allí habría que volcar. Por ejemplo, si definíamos el balance social, encontré algunas definiciones en donde en el sector público estados financieros hay, el valor, se habla de la cadena de valor, ahora vamos a ver lo que significa la reforma, el excedente de productividad, se habla de las 3 E, ahora hay 4 E o 5 E, la economía, la eficacia, la eficiencia, la efectividad. Y todos los indicadores, yo tomé los indicadores de la GRI 4, podrían estar casi en su totalidad alimentados si la información que debiera estar en el Estado estaría. ¿Cuál es esa información? Por ejemplo, hay clasificadores presupuestarios en donde originalmente lo que nosotros estamos acostumbrados a escuchar es que te dicen gasté tanto en salud, gasté tanto en acción social, pero no me indica nada eso. Esas son las clasificaciones históricas. Miren los clasificadores que hay. Me dicen qué institución gastó, recaudó, en qué tipo de moneda, en qué lugar. Los recursos, en qué recaudamos, en qué impuestos, de dónde vienen, qué carácter económico, corriente, de capital, los gastos, en qué gastamos, cuál es la finalidad. A partir de determinadas reformas aparece lo que es el presupuesto por programas, en donde se busca plantear objetivos, la administración por objetivos y resultados, y después ver qué pasó con eso. Eso, acá en esta jurisdicción, RAFAM a nivel municipal, en la provincia de Buenos Aires y en el ámbito nacional, está muy desarrollado. Voy a avanzar porque si no, no llego. Ya veo que tengo 20 minutos, ¿no? ¿Voy? ¿Un poquito más? 23 es. Bueno, le voy a mostrar qué significa todo esto. La profesión contable tiene un rol tanto para prepararlo como para auditarlo. Si yo les mostrara, vamos a adelantar esto y este esquema. Hoy en el desayuno se dio un tema de esta conversación. Si yo dijera, ¿cuál es la mejor empresa acá? Solo con esta información, ¿no es cierto? ¿Cuál es la mejor empresa?
Todas las demás constantes todas las demás variables son iguales. ¿Cuál es la mejor? Es para votar, es para que participen. Elegimos la 2, yo elijo la 2. Siempre hay alguno que elige otra y busca su... Bien. Ahora, ¿cuál es la mejor municipalidad si fueran 4 municipalidades iguales? No, todas las demás variables son iguales, constantes. Con esta información es la que podemos contar. No hay nada, no, plata, esto es plata. No hay inversión social, no es, todo plata. El gastado el gastado es el devengado pagado, todo igual. ¿Cuál es la mejor municipal? La 4 dice alguno. Bueno, yo diría la 2 también. Tuvo un superávit. En muchas organizaciones escuchamos, tuvo un superávit, fue buena. De hecho, no hay nada, ningún otro dato, solo este. Muy bien, eso es oscuro. No nos alcanza para tomar una decisión. Bien, si yo les agrego este dato, ahora solamente trabajando con las municipalidades, en una línea dice la 2, que había elegido yo, que era el superávit, no hizo nada por la comunidad. Las otras 3 hicieron un montón. Logró el bien común, es inaccesible. Acá la deja afuera y las otras 3 siguen en carreras. Ahora les agrego un presupuesto, que es el presupuesto financiero. Tenía para gastar eso, para recaudar eso y gastar eso. Sigue acorde, ¿no? Todo. Podríamos tener alguna definición más. Y ahora les agrego el dato que implica la reforma, que me tiene que decir, yo voy a tener un objetivo, y para ese objetivo acá suponemos que solo este municipio asfalta calles, no hace más nada. Para ese objetivo yo necesito esta plata. Entonces dijo en su presupuesto, yo tengo un presupuesto de 8 millones porque voy a pavimentar 8.000 cuadras, cada una vale 1.000. Entonces después me tenés que decir, en una variable ex post, ¿qué es lo que hiciste? Que el gastado de plata fue porque yo finalmente hice 9.000 cuadras a 1.000. Hice más cuadras manteniendo el valor. Otra hizo, la seguimos embarrando a la 2, menos cuadras de las que dijo que iba a hacer a un costo mayor. Acá podemos hablar de eficacia, economía y eficiencia. Entonces, si no tenemos esa información, de hecho, nadie lo hace como corresponde en ninguna jurisdicción del Estado, en el ámbito nacional, provincial o municipal. Nadie me dice, vayan a buscar esto en algún lado. ¿Quién rinde cuentas de esto? Nadie. Me apuro. Así vamos a avanzar algunos temas porque si no, no vamos a llegar. Se han definido algunas patas de esta reforma, en donde nosotros vemos una evaluación que hace el Banco Interamericano del Desarrollo para 25 países de América Latina y del Caribe, en donde dice que los que mejor andan son los que tienen mejor el control, el monitoreo y evaluación. Los países que mejor andan, ven la línea azul. Las mejores cosas que tienen es el control. Y los que peor andan, una de las peores cosas que tienen también es el control. Así vemos esta cadena de valor, un concepto económico, en donde la sociedad sacrifica recursos particulares para el Estado y el Estado debe administrarlos, y luego de ese proceso debería estar la carita, ¿no? Tenemos la carita triste y la carita contenta. Acá hay un principio económico, tiene que ver con la satisfacción de la sociedad. Sabemos que hay recursos escasos y las necesidades son infinitas, y acá aparecen lo que se llaman indicadores. En la administración pública argentina hay una enfermedad nueva que es la indicadoritis. Tenemos tantos indicadores, pero hay tantos que se pierde de vista cuáles son los importantes, ¿no es cierto? Tenemos indicadores de economía, eficiencia, eficacia. Pero en resumen, si yo simplifico la última ecuación, insumos con insumo, producto por producto, lo que importa es cuántos pesos se sacrifican de los individuos y qué impacto se logra con eso. Que va más allá de lo que dice el sector público, si cumplió sus objetivos o no, sino lo que importa es si esos objetivos estaban bien fijados y respondían a una necesidad pública. Avanzo, me apuro. El control entonces resulta clave en todo esto. Y algunas reformas se vienen dando para poder dar respuesta. Si yo le pregunto a un taxista de La Plata, o le pregunto a ustedes si conocen dónde queda el Tribunal de Cuentas, en general se desconoce. Al taxista te lleva a tribunales. Si yo le digo, lléveme al Tribunal de Cuentas, es un ejercicio que hago siempre. Lléveme al Tribunal de Cuentas cuando voy a la oficina, no conoce dónde queda.
Entonces estamos en una crisis de representatividad. Un organismo que representa el control a los ciudadanos los desconocen. Hay cuestiones que se vienen desarrollando, hay un modelo de nuevas normas de auditoría que se vienen implementando, hay enfoques de auditoría que se incorporan a los enfoques de gestión, la auditoría ambiental es un caso que se ha desarrollado para aprender. Nos exige un montón porque no estamos preparados como organismo de control, es una novedad. Tenemos que empezar a trabajar con cosas que no son comunes para nosotros. Hay normas de organismos internacionales de los tribunales de cuentas, en donde, por ejemplo, la ISAI, de la INTOSAI, la Organización Internacional de las Entidades de Auditoría Internacional, dice, la 12 se llama así, el valor y beneficio en la vida de los ciudadanos de las entidades de fiscalización superior. Preguntarse eso para nosotros, decir, no, ¿qué haces? ¿Cómo a partir de tu gestión el ciudadano está mejor? Esa carita mejora. Es desafiante hasta el título. ¿Y qué indican esas nuevas consideraciones? Implica que el Tribunal de Cuentas debe dar el ejemplo, hay que fortalecer la rendición de cuentas. Y miren dónde encontramos un montón de cuestiones en donde lo más importante, y que yo creo que es la base de la solución para el tema tan crítico de la responsabilidad social, es la participación ciudadana. Todo el enfoque en el ciudadano. ¿Ya estamos en el tiempo? Un poquito más. Me estiro Sí. 2-3 minutos. 2, 3 minutos. La OLACEF, la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades de Fiscalización Superior, determina principios de la rendición de cuentas, diciendo que la rendición de cuentas es la base, que primero la define. Dice, la rendición de cuentas es para informar, para explicar, para dar respuesta y para recibir las necesidades de información de cualquier ciudadano, que de 1789 tiene ese derecho. Y así dice que la rendición de cuentas es la base para un buen gobierno. El que no rinde cuenta, también lo dice el CLAD. Hay una obligación de informar y justificar lo que se hace, que la rendición de cuentas debe ser integral, abarcativa de todos los aspectos de gestión, no solamente financiera. Ustedes vieron que lo que yo les mostré, y por lo cual ustedes no podían decidir cuál era la mejor, era porque eran solo variables financieras, no nos queda claro nada. Ahora, cuando yo le agregué lo que hacía, ahí podemos decir otras cosas. Transparencia. Hay algunas páginas, ayer se hablaba de algunas, que son tan transparentes que no tienen nada. Eso no es transparencia. ¿No es cierto? Es transparente la transparencia. La sanción del incumplimiento. Es importante que quien no rinda cuentas obtenga una sanción. En algún momento esto se discutió, ahora organismos que no lo tienen, como la Auditoría General de la Nación, lo reclaman como tal, la jurisdicción. La participación activa de la ciudadanía. Fíjense que todas estas cosas, rendición de cuentas, dar cuentas, responsabilidad en el sector público. Por parte, esto ya se los comenté, por parte de la Organización de Naciones Unidas, donde también están los organismos de desarrollo sustentable, encuentra una alianza con estas organizaciones, estas instituciones de control, diciendo que, reconocido en esas resoluciones que están allí, que se busca promover y fomentar la eficiencia, la rendición de cuentas, la eficacia y la transparencia de la administración, fortaleciendo a las entidades de fiscalización superior, tribunales de cuentas, auditorías generales. Son objetivas y eficaces y son independientes. Puede fallar eso. La independencia financiera, la independencia en determinadas cuestiones, muchas veces atentan contra la independencia a muchas acciones en el Estado. Otro tema para avanzar. Se están desarrollando nuevos enfoques de auditoría, algunas auditorías cooperativas, por ejemplo, la misma auditoría se hace en distintos países de Latinoamérica, con las mismas consignas, en donde, por ejemplo, el tribunal estuvo para aprender de esto nuevo, porque para nosotros significa un desafío. Estuvo evaluando la cuestión en Tandil de la gestión del OPDS y la Dirección Provincial de Minoría para el manejo de los pasivos ambientales. Es un tema novedoso. Para nosotros es mover una estructura que hace 130 años que está en la Constitución y que viene haciendo siempre lo mismo. Algunos empleados continúan desde esa época incluso. Mecanismos de participación social. Acá resulta clave. Yo me considero un profesor
un ciudadano responsable y me doy cuenta al escucharlos en muchos de los temas que desconozco aspectos básicos de la responsabilidad social. Hay una ignorancia del tema. Hay que enseñar para que estas personas puedan participar, que tomen conciencia de cuál es la problemática y apoyarse en las instituciones. Ya me recontrapasé, por lo tanto voy acá a las conclusiones. En cuanto a definir el rol que como contadores en los ambientes de control, la rendición de cuentas, nosotros obtuvimos una definición de lo que era cuentas. El Código de Comercio viejo es uno de los primeros que toma la palabra cuentas, es decir, cada negocio es objeto de una cuenta. Entonces nosotros somos contadores. Ayer decían algo que no todo lo que se puede medir cuenta. La palabra cuenta es básica para nuestra cuestión y los contadores tenemos un rol importante en que esto se comprenda, liderando aspectos que son multidisciplinarios, pero con un orden, con normas adecuadas para un desenvolvimiento de los equipos de auditoría, que deben ser integrados con otras profesiones. Ese es el desafío. Hay un aspecto crítico, pero creo que también hay cosas que se vienen haciendo, motivadas en alianzas con otras organizaciones, que esperemos estar contando después el avance de las mismas y algunas soluciones. Gracias por el tiempo y disculpen que me haya... No, está bien, todo bien. Perfecto. No, perfecto con el tiempo.